Al parecer nuestros cielos están llenos de misterio. Objetos voladores no identificados, investigados por agencias de gobierno por todo el mundo durante décadas. El mismo gobierno, en ocasiones, ha promovido la existencia de extraterrestres. Por primera vez, hemos reunido evidencias y reportes de todo el mundo. La gente, la sociedad, tiene el derecho de saber esta información. Expertos científicamente entrenados explican que cada evidencia tiene una explicación científica. Es muy fácil confundir lo que creemos que vemos con lo que realmente vimos. Pero hay quienes siguen desafiando a la realidad. Me encantaría saber qué fue, porque hasta el día de hoy no lo sé. ¿Alguien sabe qué son estos fenómenos? ¿Nuestros gobiernos saben más allá de lo que nos revelan? Las respuestas pueden estar en las historias de las invasiones al planeta Tierra. Una bola de fuego atraviesa el cielo en 6 estados del noreste de Estados Unidos. Solo sabíamos que había una nave que había caído y podía haberse incendiado. No sabíamos si era tripulada o no. Podíamos ver una gran luz azul, como cuando soldan algo. En el lugar del accidente, los residentes son testigos de una intensa actividad militar. Había algo en el bosque de gran importancia para el ejército, porque un gran número acudió de inmediato. Y misteriosos extraños aparecen para atar cualquier cabo suelto. Para la gente de Kecksburg, Pensilvania, los eventos pondrán a su ciudad en el mapa y cambiarán sus vidas para siempre. Han pasado casi 50 años desde que esta comunidad rural se volviera el centro de un evento extraño y polémico. En décadas posteriores, la vida volvió a la normalidad. Pero para algunos aquí, aquellos acontecimientos son asuntos pendientes. Kecksburg, Pensilvania, Estados Unidos, 9 de diciembre 1965. Anochece cuando varios testigos ven un objeto de fuego cruzando el cielo. Algunos informan que mientras vuela cambia de rumbo. Ron Strobel está cerca en su casa de Greensburg cuando ve la bola de fuego. Ronnie ha sido bombero por casi 40 años, pero esto es lo más extraño que jamás haya visto. En aquel momento, habría pensado que el objeto podría ser un avión, una avioneta o algo así que pudo haberse incendiado y cayó. Lo que fuera esa bola de fuego, corre la noticia de que algo cayó en los bosques cercanos de Kecksburg. El obrero Bill Weaver conducía cerca de la ciudad. Tenía 19 años y a esa edad uno sale a pasear. Nos han reportado que algo ha caído en los bosques al noreste de la ciudad. Se corrió la voz de que algo había caído en Kecksburg. Bill da la vuelta y se dirige al lugar a investigar. Casi 50 años después, y este camino aún le trae recuerdos vividos a Bill. Cuando llegué aquí, ya había oscurecido, y todos pusimos nuestra atención en el bosque. Y podíamos ver una gran luz azul. Era como cuando soldan algo. No podíamos saber, desde donde estábamos, qué era exactamente. Solo se veía que algo había caído. Los árboles y arbustos se veían todos rotos. Los rumores no tardan en propagarse.
La estación de radio local es inundada con llamadas de los residentes. Stan Wall es el DJ en turno esa noche. Y hoy día sigue dirigiendo la estación local. De repente, las líneas del teléfono se iluminaron, la gente llamaba y decía, ¿sabes de algo peculiar que está pasando en Kecksburg, Pensilvania esta noche? El reportero de noticias de la estación John Murphy toma su grabadora y va a Kecksburg. Cuando Ronnie Struble llega al sitio, afirma que unos desconocidos le bloquearon el paso. Vimos a algunas personas. Quizá eran militares caminando por ahí. Si eran del ejército o de la marina, no podríamos saberlo. Un entusiasta de los ovnis, Stan Gordon, no estaba ahí esa noche, pero ha pasado décadas estudiando el caso. Varias personas han declarado oficialmente que de hecho los soldados los detuvieron y les apuntaron con sus armas para evitar que se internaran en el bosque. Bill afirma que funcionarios del lugar querían despejar el área. Luego, la policía y el ejército aparecieron. Nos dijeron que nos fuéramos, me pidieron que moviera mi auto y que si no lo hacía, ellos lo confiscarían y se lo llevarían. Era temprano en la noche cuando el reportero Murphy llegó a la escena. Como cualquier buen reportero, Murphy quiere acercarse. Murphy murió en 1969, pero describió los eventos de esa noche a su colega Stan Wall. Él lo vio, pero fue desde lejos, y dijo que era algo que tenía la forma peculiar de un cono. Algunos relatos posteriores, nunca confirmados, afirman que Murphy empezó a tomar fotografías, pero fue detenido por las autoridades. John mencionó que parte del equipo que tenía, que usó esa noche, se lo habían decomisado. Mencionó que esas personas se lo habían quitado. Murphy empezó entonces a entrevistar a los lugareños en la escena y llamó a la estación de radio para transmitir en vivo. Y dijo, Stan, no vas a creer esto, pero algo aquí pasó esta noche que está fuera de toda duda. Algo extraño aterrizó en Kecksburg, Pensilvania. El entusiasmo se ve aumentado por los rumores de que un vehículo ha sido visto yéndose del lugar del accidente. Lo que pasó fue que llegaron y se llevaron esa cosa, y el objeto estaba cubierto con una lona, y nadie vio lo que estaba debajo de ella. La policía y oficiales del ejército informaron que no habían hallado nada, y se fueron solo con su equipo de búsqueda. Temprano, al día siguiente, la explicación oficial de los medios fue que las personas se habían equivocado, que no se había hallado nada en el bosque, que hubo una búsqueda, pero no se encontró nada. No puedes tomar a esta multitud y simplemente decirles, nada ha pasado, todo esto ha sido producto de su imaginación. Bill, Ronnie y otros testigos creen en un encubrimiento del gobierno. Y aunque los informes oficiales no han cambiado, entusiastas de los ovnis como Stan Gordon desconfían del dictamen de que nada aterrizó ahí esa noche. Había algo que cayó en el bosque de gran importancia para el ejército porque un gran número acudió de inmediato. Algunos residentes aún siguen pensando en lo que pasó y sospechan de una conspiración de encubrimiento. Pero ¿podría haber una explicación más racional para lo que pasó en el bosque de Kecksburg? Un astrónomo aficionado ve una luz resplandeciente desde su techo. Era muy grande y de color amarillo. Esa misma noche, gente en España y Portugal reportaron el mismo extraño espectáculo. Era imposible no notarlo porque todo el mundo hablaba de eso. El ejército solo puede especular sobre qué es el objeto. Para los medios es un festín. Pero lo que surge es una antigua batalla entre lo que creemos ver y la realidad.
Tu cerebro no ve nada más que lo que cree que debe ver. Vemos lo que creemos. Una ciudad importante, hogar de 3 millones de personas, y en el 2004 el escenario de un incidente notable. Madrid, España. La noche del 1 de junio, el astrónomo aficionado y estudiante de ciencias Jesús Merchán Rubira está en el techo de su departamento disfrutando del clima y un cielo despejado. Estaba preparando mi equipo para poder fotografiar un cometa. En aquel entonces, el cometa Nit. Fue mientras se preparaba que Jesús vio lo que inicialmente supuso era un avión ordinario, moviéndose de norte a oeste. Lo miré como a cualquier otro avión, pero entonces el objeto empezó a expulsar algo y a crear una especie de nube de polvo en el cielo. Era muy grande y de color amarillo. Y después el objeto comenzó a rotar, a girar sobre sí mismo. Iba hacia arriba en una trayectoria errática. Y empecé a preocuparme porque pensé que podría tratarse de un accidente de avión. Estaba muy asustado porque creí que esa gente iba a morir y yo estaba atestiguando eso. Luego el objeto pareció explotar. Para ese momento ya tenía la cámara lista y pude tomar la fotografía, la única fotografía que pude tomar. Esta es la imagen que tomó esa noche. Cuando todo el evento terminó, llamé por teléfono a un amigo mío para que prendiera el radio y la televisión y pusiera atención a las noticias para ver si un avión se había estrellado. Pero no encontramos nada, ni sobre eso, ni nada. Era como si aquello no hubiera ocurrido. Pero resultó ser que Jesús no era el único que vio ese objeto esa noche. A más de 500 kilómetros de distancia, en Bella, Portugal, Jorge Fernández está cazando. Como a las 11 de la noche terminé de cazar e iba hacia mi auto para irme a casa. Miré hacia las montañas y vi humo de algo que estaba cayendo muy rápido. Me asusté. Creí que era un avión que iba a estrellarse. De repente se detuvo en el aire, solo flotaba ahí, inmóvil. Se vio una luz fuerte, como una explosión. Siempre hubo humo a su alrededor. Cerca, en la ciudad de Aljustrel, el diseñador gráfico Pedro Piñero también afirma haber visto un fenómeno extraño en el cielo esa noche. Vi una especie de configuración triangular y en una de las esquinas había una luz más intensa de un tono blanco azulado y se movía despacio en una velocidad constante. Piñero queda atónito por lo que ve. Me asusté un poco. Jamás había visto algo parecido. En ese momento llamé a mi hermano y a su novia. Ellos vinieron corriendo y nos quedamos mirando en silencio, sin palabras. Siendo un diseñador gráfico, pero no teniendo una cámara a la mano, a Piñero se le ocurre una forma de documentar el incidente. Es una representación que hice el día siguiente. Y representa el momento inicial de observación. El primer momento cuando vi hacia el cielo. No solo los ciudadanos comunes dicen haber visto el extraño objeto brillante. El avistamiento también es confirmado por radar, lo que lleva a un estudio oficial por la Fuerza Aérea Portuguesa. Francisco Mourão Correa es un investigador portugués de ovnis. Por lo menos 2 bases aéreas diferentes en Portugal capturaron el objeto en el radar. Y más tarde, la torre de control en Porto también registró el objeto. Esta evidencia oficial pone a los medios de comunicación a toda marcha. Intenso, blanco, solo humo, sin sonido. Se habla del avistamiento del 2004
en todos los medios, en Portugal, en la televisión, la prensa, la radio, porque era un gran evento que se vio de norte a sur. Mientras surgen más fotos y relatos del extraño fenómeno, hay pocas dudas de que algo extraño cruzó el cielo esa noche. Algunas personas entraron en pánico, llamaron a la Agencia de Protección Civil, a los departamentos de policía y bomberos, porque querían respuestas. ¿Qué era lo que las personas estaban viendo? Jesús Merchán Rubira, un astrónomo aficionado, ve un extraño objeto en Madrid en el 2004. Lo ve cuando intenta fotografiar un cometa. Pero el extraño objeto que vio podría ser el cometa que buscaba, solo que no lo reconoció. No era posible que ese objeto fuera el cometa que estaba buscando, porque el cometa estaba en otro punto en el cielo, porque el cometa estaba muy, muy lejos, por lo tanto, estaba seguro de que no era el cometa. Con su interés por la astronomía, es difícil imaginar que Jesús no reconociera el cometa que buscaba. Entonces, ¿qué más podrían haber sido las extrañas luces? El astrónomo y escritor científico profesor Nigel Hembest ha notado una pista vital. El objeto también se detectó por radar, lo que indica que fue lanzado desde abajo de la atmósfera de la Tierra. No es algo que viene del espacio exterior. Y basado en las imágenes y descripciones del evento, surge otra teoría. Otras cosas pueden causar una estela de luz en el cielo. Aquí va hacia arriba y eso sería un misil siendo lanzado, un cohete o un misil. Se ve la bola brillante de luz del tubo de escape del cohete y un rastro de los gases saliendo detrás de él. ¿Podría el objeto en el cielo de España y Portugal ser realmente un misil? Hay pruebas contundentes que apoyan esta teoría. La noche del 1 de junio, los franceses lanzaron un misil desde un submarino frente a las costas de Bretaña, un misil M-45 mar-tierra. Este comunicado de la Marina francesa confirma que había una prueba de misiles esa noche. Parecería que el misterio está resuelto. Apuntaron hacia la Guyana francesa en América del Sur, así que el misil lanzado desde Bretaña habría pasado sobre España y Portugal. Creo que este caso está resuelto. Fue ese misil en particular. Pero a pesar de la evidencia de la prueba de misiles franceses, algunos testigos y gente involucrada en el caso se rehúsan a creer que lo que vieron fue un misil. No creo que un misil pueda detenerse de repente, luego cambiar de dirección y comenzar a subir. No creo que sea posible. Por lo que he visto en imágenes de la guerra o en películas sobre la conducta de los misiles, no creo que corresponda de ninguna manera a un misil. Yo no lo vi. No puedo asegurarlo. Basado solo en los relatos de varios testigos, sería raro que fuera un misil. Porque ante lo que parece evidencia indiscutible, hay testigos que no están convencidos. ¿Podría ser que lo que algunos creyeron ver era diferente a lo que realmente ocurrió? El Dr. Bulotto es un neurocientífico que estudia cómo percibimos el mundo que nos rodea. Al abrir los ojos no vemos el mundo que está ahí. No podemos, estamos separados de ese mundo. Solo recibimos información de ese mundo por nuestros sentidos. Los ojos, los oídos, la piel. Es la única información que tenemos. Tu cerebro solo puede usar su historial de las experiencias para darle sentido a esa información, literalmente. Eso da forma a nuestras suposiciones, así que, en cierto sentido, vemos lo que creemos, vemos lo que suponemos. Eso significa que algunas personas estarían más inclinadas que otras a creer que vieron un ovni. Así que uno puede predisponerse para ver algo. Todos sabemos que esto es cierto. Si quieres comprar un auto y te interesa uno en particular, verás ese auto por todas partes. De repente, tu cerebro comienza a percibir la existencia de esos autos en el mundo, aunque nada haya cambiado. Es porque los notas más.
Muchas veces en la cacería, cuando estaba en el campo, deseaba ver un ovni y sucedió aquel día, aquella noche. El punto es que no están locos. Su cerebro solamente se basa en lo que tiene más sentido. Le están dando una interpretación que tenga sentido. Lo que tiene sentido para ellos es específico para ellos. Por lo que no es de sorprender que cierta gente crea que lo que vio esa noche no era un misil. Al final, lo que un testigo ve se reduce a lo que quieren creer. En muchas ocasiones, la explicación más simple es generalmente la correcta. Para mí, el caso está cerrado. Si esa noche se realizó la prueba del misil, yo me siento cómodo con esa hipótesis. Pero no todos los casos son fácilmente explicados. Kecksburg, Pensilvania, 1965. Varias personas ven un objeto brillante cruzando el cielo temprano esa noche en Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación recibe 23 informes de pilotos sobre la bola de fuego y más tarde un informe oficial afirma que es un meteorito entrando en la atmósfera. A menudo hay testigos que piensan erróneamente que un meteorito pasando sobre el horizonte se ha estrellado en la Tierra. Los creyentes de ovnis afirman, sin embargo, que el gobierno encubre el hecho de que un misterioso objeto ha aterrizado en el bosque de Kecksburg. Alegan que todos los testigos fueron trasladados fuera de la zona y que un misterioso objeto fue sacado en un camión. Uno de esos entusiastas de ovnis es Stan Gordon. Oficialmente claro, al día siguiente el reporte fue que nada había sido encontrado, que se trataba de un meteorito en el cielo y que las personas se equivocaron. Los testigos Bill Weaver y Ronnie Struble no creen que lo que vieron esa noche fuera un meteorito. Pero el astrónomo James McGahey ha dedicado su carrera a observar el cielo. Es un hecho que a diario toda clase de desechos espaciales, rocas, polvo, cristales, chocan contra la atmósfera de la Tierra. Eso sucede. En el caso de Kecksburg, la gente vio una luz brillante en el cielo y luego muchas personas creyeron que eso había aterrizado en las cercanías y fueron a buscarlo. Pero es un caso clásico de un meteorito que parece una bola de fuego. A veces un objeto más grande de lo usual entra en la atmósfera de la Tierra, con dramáticos resultados, como en el 2013, cuando un meteorito cayó en Chelyabinsk, Rusia. Cuando tienes algo muy brillante e impresionante, siempre parece estar más cerca. La realidad es que la mayoría de las veces está probablemente a millones de kilómetros de distancia, no cerca. Pero Stan Gordon no está convencido. Muchas personas que entrevisté dicen que lo que sea que haya sido, se movía con relativa lentitud. Hay indicios de que realizó cambios de dirección en su trayecto. Y cuando entró en el bosque no descendió a gran velocidad, sino como si estuviera controlado. En cuanto a la teoría del meteorito, no lo creo posible. Por el patrón de la trayectoria que se sabe, siguió al descender. Era un patrón en zigzag y los meteoritos no hacen eso. El astrónomo y escritor científico, profesor Nigel Hembest, sabe cómo se comportan los meteoritos. Un meteorito puede cambiar de dirección, así que tener informes de que pareció ir en una dirección diferente, eso no pudo haber pasado. Por otro lado, hay un efecto psicológico. Si mueves la cabeza mientras estás viendo un meteorito, parece que cambia de dirección. Yo mismo lo he visto. Si una estrella fugaz brillante la capto con la esquina de mi ojo, giro la cabeza y la veo. Parecerá que cambia de dirección porque mi cabeza está girando. Pero lo que algunas personas han reportado de esa noche no suena a una roca del espacio. Se afirma que varios testigos dieron independientemente descripciones similares del objeto que dicen que aterrizó en el bosque. Un gran número de residentes fue al bosque y encontró un gran objeto metálico en forma de bellota semienterrado en el suelo. El objeto parecía ser una pieza sólida de metal. No había remaches ni marcas de soldadura. En la parte posterior había algo levantado como una especie de borde.
Tenía una zona anillada. Un testigo la llamó parachoques de 20 a 25 centímetros de ancho. Y justo en esa superficie había marcas extrañas. De hecho, un testigo, después de ver eso, pasó años en bibliotecas tratando de encontrar un tipo de lenguaje que fuera similar. Y lo más cercano fueron los antiguos jeroglíficos egipcios. Un polémico objeto de tamaño natural que se supone representa el objeto está en la estación de bomberos de Kecksburg. El modelo y el incidente dividen a la ciudad. Muchos residentes rechazan la idea de que un ovni haya aterrizado aquí. La gente no quería hablar sobre el incidente. Era como cuando perseguían a los comunistas. Si hablabas sobre ello, estabas en contra del gobierno. Por eso no podías hablar sobre ello. La mayoría mencionó, mantendremos la boca cerrada, no nos involucraremos. Una persona decidida a resolver el misterio era el reportero de la estación de radio local John Murphy, uno de los primeros en la escena. Stan Wall trabaja con Murphy en la estación WHJB. John iba a hacer un documental sobre lo que realmente pasó en Kecksburg y emitiría el programa, creo que era el programa de 1 hora, el que John tenía planeado transmitir. Testigos afirman que pocos días antes de transmitir el programa, 2 empleados del gobierno llegaron a la estación de radio para ver a Murphy. Entraron a la sala de prensa que estaba separada de los estudios principales desde los que yo estaba transmitiendo. Y la puerta estaba cerrada y John estaba ahí con los militares. John se me acercó 1 hora o 2 después de que se fueron. Dijo, no lo haremos, no transmitiremos el programa. Y le pregunté por qué. Y él dijo, dejémoslo así, no lo haremos y no me hagas más preguntas. A pesar de la visita de los 2 hombres, Murphy insiste que no fue presionado para cambiar su programa de ninguna manera. John estaba muy agitado. Estaba realmente asustado y mucho, en aquel momento, muy asustado como para divulgar más de la historia. A mediados de los 80, un informe, proyecto Libro Azul, sobre el evento de Kecksburg sale a la luz. La Fuerza Aérea de Estados Unidos inició el proyecto Libro Azul en el 47 para investigar avistamientos de ovnis. Al cerrarlo en 1969, tienen más de 700 reportes clasificados como no identificados. Durante mi búsqueda de documentos sobre el caso Kecksburg, el único documento oficial que apareció del incidente era parte de los archivos del proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea. Pero había un memorándum escrito a mano que resultó muy interesante. Decía que un equipo de 3 personas había sido enviado a investigar y a recoger un objeto. Según Gordon, había más personal involucrado. Había muchos más que solo 3 miembros de la Fuerza Aérea. Muchas personas hablan sobre una importante presencia militar y sobre lo que parecía ser personal y equipo del ejército. Las contradicciones entre algunas historias de testigos que podrían haber sido exageradas con los años y los informes oficiales han dado lugar a muchas especulaciones. ¿Es posible que algo cayera del espacio esa noche? La órbita de la Tierra está inundada con material hecho por el hombre, así que es un poco sorprendente, tal vez, pensar que puede haber artefactos que vuelvan a entrar en la atmósfera. La doctora Alice Gorman estudia los objetos hechos por el hombre en el espacio. Es de las primeras arqueólogas espaciales en el mundo. Hay millones de diminutos fragmentos, literalmente. Tenemos una enorme gama, un número incontable de pequeños trozos de cosas, desde satélites de decenas de miles de kilogramos, cosas del tamaño de casas y autobuses allá arriba. En diciembre de 1965, NORAD, el mando estadounidense de defensa aeroespacial, rastrea a Cosmos 96, una nave espacial soviética dañada. El Cosmos 96 era una nave espacial originalmente diseñada para ir a Marte, pero decidieron desviarla para una misión a Venus, así que lo lanzarían a Venus, lo sobrevolarían primero, harían observaciones y luego volarían hacia el resto del espacio interplanetario.
Pero cuando lo lanzaron, la plataforma empezó a romperse y volvió a entrar en la atmósfera. Se desplomó en la Tierra, cayendo en algún lugar de Estados Unidos el 9 de diciembre, que es el mismo día del evento en Kecksburg. ¿Podría la nave espacial Cosmos 96 ser la responsable de lo atestiguado en Pensilvania? Para mí, una de las cosas fascinantes del caso es la descripción de la gente de Kecksburg de que tenía forma de bellota. Ahora puedes entrar a Internet y ver las primeras naves de exploración a Venus que lanzaron los rusos, y tienen forma de bellota. Me intrigan los informes de jeroglíficos alrededor de la base. Obviamente, si era un objeto natural, no tendría ningún tipo de letras, pero de ser escritura cirílica rusa, a alguien en Estados Unidos, no conociendo el idioma, pudieron parecerle jeroglíficos. En 1965, la tensión por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética era alta. De haber recuperado Estados Unidos una pieza de tecnología espacial rusa, habría sido una pieza invaluable de inteligencia. Los partidarios de la conspiración sugieren que la Fuerza Aérea pudo dar información engañosa para encubrir el hallazgo. Creo que el gobierno sería capaz de utilizar cualquier tipo de excusa para ocultar ese hecho. No sé cuál sería su razonamiento detrás del encubrimiento, pero estaban inventando historias. Pero hay un defecto en la explicación del Cosmos 96. Existía la obvia suposición de que lo que habían visto era el Cosmos 96 ingresando. Sin embargo, todos los datos disponibles sobre su reingreso sugieren, de hecho, que había descendido 13 horas antes del otro incidente. Los datos también parecen demostrar que la nave espacial soviética se rompió en la atmósfera sobre Canadá, a cientos de kilómetros de Kecksburg. Con una interrogante sobre la teoría del Cosmos 96, algunos residentes se preguntan si su búsqueda de respuestas alguna vez será satisfecha. Ellos sienten que han sido mantenidos en la oscuridad por casi 50 años. A las personas que dicen que no pasó nada, les diría que o no estaban ahí o que simplemente están mintiendo. Creo que esto que pasó es algo que durará muchos años, hasta que alguien esté dispuesto a darnos la información, que respalde lo que pasó aquí en Kecksburg. Que si yo creo que algo pasó, sí. Creo que a la gente de ese lugar se le debe una explicación sobre lo que pasó, que sepan que no estaban locos esa noche. Un campamento militar de Estados Unidos está sumido en la oscuridad. Cada pieza de equipo que había en esa base de repente dejó de funcionar. Al mismo tiempo, una misteriosa luz brillante apareció sobre la base, haciendo maniobras aparentemente imposibles. No había nada razonable que se nos ocurriera que pudiera hacer lo que eso hizo. Y el incidente quedó registrado en la carta que un soldado envió a casa. Hoy día, este rincón del sudeste de Asia es una meca turística. Los amantes del sol visitan los kilómetros de playas y hoteles de lujo. Pero hace 50 años, los visitantes estaban aquí por una razón muy diferente. Nha Trang, en lo que entonces era Vietnam del Sur. Finales de junio de 1966, Estados Unidos está muy involucrado en la guerra de Vietnam. A finales del año, unos 400,000 militares estadounidenses estarán en el campo. Las bases de la Fuerza Aérea y el Ejército de Nha Trang son un punto de apoyo vital para las operaciones estadounidenses. Uno de los soldados era Wayne Dalrymple, ahora un sargento retirado. Estuve en Vietnam del 66 al 67, pasé 1 año y medio allá. La unidad en la que estaba era una compañía de suministros. Yo era conductor de un camión de esa compañía. Íbamos de ahí a Cam Ranh Bay a recoger suministros y los entregábamos a lo largo de la costa.
Dalrymple recuerda un evento notable ocurrido una noche que se unió a algunos soldados disfrutando de un rato de esparcimiento. Eran las 8:30 de la noche. Había una pantalla para mostrar películas cuando podíamos conseguirlas y ellos estaban proyectando una. Estacioné el camión atrás de la última fila de asientos. Era una especie de autocine. Pero la película tendría un intermedio no programado. Fue entonces cuando los generadores se apagaron y no nos dimos cuenta de si algo más se había apagado. Pero no solo el proyector se había detenido. En toda la base, los generadores están en silencio y los respaldos no se activan. Todo al alcance del oído. Todo estaba muerto. No había nada encendido. Nos levantamos, comenzamos a dar vueltas y nos dimos cuenta que otras cosas habían dejado de funcionar. Y había un sujeto entrando al campo en un jeep y su jeep se detuvo en medio del camino. Y ahí fue cuando nos preguntamos, ¿qué está sucediendo? Pero en medio del apagón, el relato de Dalrymple se vuelve aún más extraño. Unos 2 minutos después de eso, una luz brillante apareció en el cielo. Creo que venía del oeste en línea recta, como a medio camino entre la cima de la montaña y donde estábamos. Y solo se detuvo. Luego subió, después bajó, hizo eso un par de veces, luego zigzagueó de ida y vuelta. Parecía un sol blanco, si es que puede imaginarse un sol blanco. Iluminó toda la zona como si fuera de día y ya era de noche. Y entonces se fue en un ángulo de 45 grados. Solo así, en un segundo. Y todo se encendió de nuevo. ¿Podrían el apagón y esa misteriosa, silenciosa y rápida luz estar relacionados? Nick Pope, exintegrante del Ministerio de Defensa del Reino Unido, ha estudiado el caso. Lo extraordinario en los avistamientos de Nha Trang fue el efecto que el ovni parecía tener en el equipo. Era como si todas las fuentes de energía de la base militar se vieran afectadas negativamente por ese ovni. Un registro vital de ese incidente fue escrito por el propio Dalrymple. Yo le había escrito a mi madre y se lo había contado un día o dos después. Ya sabe, cuando uno escribe a casa siempre busca algo que decir, además de lo que ocurre. Y yo le conté al respecto. En esa carta, él reporta el avistamiento del ovni y, de hecho, establece lo que él y probablemente cientos de otras personas en la base vieron. Otra de las piezas fundamentales de la evidencia proviene de los archivos nacionales y consta de una confirmación de los registros originales de la base, que dicen que sí hubo apagones que afectaron la base en ese momento exacto. La carta de Dalrymple sugiere que él y sus amigos no fueron los únicos sacudidos por los eventos de esa noche. El sargento Dalrymple describe cómo un avión con altos funcionarios llegó poco después para investigar. Para mí, ese es un procedimiento estándar, una investigación no del avistamiento de ovnis, y por esa razón fue que los oficiales llegaron inmediatamente. Hablamos sobre lo que podía y lo que no podía haber sido. No había nada razonable que se nos ocurriera que pudiera hacer lo que eso hizo. Pero pareciera que no hubo una investigación en ese momento para determinar si había una conexión entre el apagón y la luz que vio Dalrymple. No tenemos un expediente como, por ejemplo, el proyecto Libro Azul que documenta muchos de los avistamientos de ovnis en Estados Unidos. La razón de eso es que había una guerra en marcha. La investigación de ovnis en medio de una guerra cuando la gente te está disparando a ti no es prioridad para el ejército de los Estados Unidos. Casi 50 años después, especialistas han revisado el relato de Wayne Dalrymple con la esperanza de por fin poder explicar el incidente.
Entre ellos se encuentra Caroline Crawford, profesora de astronomía en la Universidad de Cambridge, que ha centrado su atención en la extraña luz en el cielo. Hay muchas cosas que ocurren en el cielo nocturno que le pueden parecer extrañas o inusuales a la gente que no está familiarizada con lo que hay allá arriba. Pero la profesora Crawford ha hallado elementos en el testimonio de Dalrymple que son difíciles de explicar. En cuanto se oye que se ha visto un objeto que se mueve rápidamente en el cielo, se puede descartar la idea de que pueda ser uno de los planetas brillantes. Estos no crean ningún movimiento rápido y no podrían ser la causa. Claro que hay apariencias transitorias de cosas en el cielo. Un pedazo de roca ardiendo en nuestra atmósfera, como un meteorito, es un buen ejemplo. Pero en cuanto oyes que un objeto está cambiando de posición, estando en movimiento, tal vez zigzagueando, eso no se ajusta a lo que sabemos de los meteoritos. Si no es un objeto cósmico, ¿podrían los acontecimientos de esa noche haber sido causados por algún tipo de aeronave? David Higgins es un piloto y experto en seguridad aérea. Ha estudiado el caso de Nha Trang y se pregunta si alguno de los aviones de guerra de Estados Unidos podrían explicar la extraña luz. El McDonnell Douglas Phantom fue una aeronave usada durante la guerra de Vietnam y cuenta con 2 motores a reacción, ambos con recalentamiento y postquemadores. Un postquemador es un sistema en donde el combustible se inyecta en la turbina trasera de un motor a reacción para poder darle impulso. Y dicho impulso se utiliza para despegar, para poder lograr un vuelo supersónico o, de hecho, para combatir. Pero el resplandor de un postquemador distante no coincide con el informe de Dalrymple. Así que la teoría del postquemador quedó en espera en ese punto, debido a que los testigos también dijeron que la luz era muy brillante e intensa. La descripción de lo brillante que era la luz sugiere una pieza diferente de equipo militar, luces de bengala. El hecho de que los testigos oculares en el lugar dijeran que era como la luz del día, que toda la zona estuviera iluminada, apunta inicialmente a alguna especie de luz de bengala que pudo iluminar un área de tierra debajo de ella. Pero la teoría de la luz de bengala no es una explicación perfecta para la luz en el cielo. Hubo reportes de varios testigos diciendo que esos objetos se movían muy rápidamente, zigzagueaban, y obviamente no es así como una luz de bengala se comportaría normalmente. Ninguna solución parece encajar. Y nadie ha explicado el apagón en la base, a menos que la luz y el apagón no estén relacionados. Es muy fácil relacionar cosas que únicamente son una mera coincidencia. Tal vez nunca sepamos si los dos fenómenos se relacionaban, pero de ser así, sin duda plantearían serias interrogantes para el ejército estadounidense. Yo creo que lo que ha estado en la mente de la gente son 2 cosas. Primero, se trata simplemente de un mal funcionamiento en el equipo, en cuyo caso habrá que identificarlo y corregirlo inmediatamente. Pero lo más preocupante es la posibilidad de que se trate de un tipo de arma. Ningún arma capaz del trastorno descrito en el relato de Dalrymple ha sido jamás documentado. Hasta el día de hoy, los avistamientos de Nha Trang han quedado sin explicación. Wade Dalrymple ha tenido que aceptar que lo que vio esa noche podría seguir siendo un misterio. Jamás he sabido si ocurrieron otros incidentes como los de Vietnam o no. Nunca oí hablar de otro Vietnam, pero no significa que no hubiera pasado. Fue solo otro día en la zona de diversión.